Vamos a hablar de uno de los componentes más importantes del sistema cardiovascular, que es la sangre. La sangre es básicamente la que va a transcurrir dentro de lo que son los vasos sanguíneos y va a estar bombeada por lo que es el corazón. Bien, esta sangre nosotros podemos llegar a sedimentarla mediante un proceso de centrifugación y podemos encontrar la forma en la que se puede distribuir. Dentro de esta vamos a ver que esta se va a distribuirse en el plasma, en una capa leucocítica que básicamente va a estar compuesta por leucocitos y plaquetas y un concentrado de elementos formes que básicamente son los eritrocitos, que no son más que los glóbulos rojos también denominados. Normalmente tendremos entre 55 a un 60%, por ejemplo, que va a estar compuesto del plasma, y el plasma va a estar compuesto, por ejemplo, por lo que son los electrolitos, las proteínas, los lípidos y los sacáridos. Dentro de las proteínas vamos a encontrar que hay múltiples proteínas, dentro de ellas, por ejemplo, la albúmina, el fibrinógeno y la globulina, pero también vamos a encontrar, por ejemplo, proteínas como la PCR, la proteína C reactiva, las proteínas del complemento, que son mucho más, que tienen mayor importancia cuando hablamos, por ejemplo, en las respuestas inmunitarias que va a tener nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ver que este plasma nos puede indicar ciertas afecciones que podemos estar sufriendo cuando hacemos centrifugado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tú haces el centrifugado y encuentras que el plasma está como un color rosado, porque normalmente debería ser como este color, ¿no? Medio amarillento. Pero si encuentras que está como rosado, normalmente se estaría hablando de una hemólisis. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, que da este color medio pardo, medio rosado, va a estar liberada. Entonces, no va a estar dentro de los glóbulos rojos, que debería estar compuesto acá, en lo que es el concentrado eritrocitario, sino que va a estar también disuelta acá, ¿verdad? Y es lo que le va a dar un color mucho más pardo, mucho más rosado. Asimismo, si nosotros vemos la bilirrubina va a ser que vamos a tener una bilirrubina directa e indirecta, y es prácticamente como cuando nosotros tenemos el procesamiento, por ejemplo, en la sangre. Recordemos que solo dura 120 días los glóbulos rojos. Entonces, este glóbulos rojos va a llegar a el vaso y acá va a pasar por un proceso denominado hemocateresis. Y mediante lo que vamos a hacer es como degradar los componentes. Y en este proceso de degradación lo que vamos a tener es la bilirrubina. Pero esta bilirrubina puede ser directa o indirecta. Ya cuando se pasa por el procesamiento hepático se vuelve, por ejemplo, directa. Inicialmente es indirecta. Entonces, en una bilirrubina alta puede estar también relacionado a problemas hepáticos, porque podemos tener bilirrubina indirecta alta, o también, por ejemplo, problemas de obstrucción biliar o incluso problemas de lisis intravascular. Entonces, de esta manera vamos a tener como un color medio verde, un verde medio oscuro. Y también podemos tener las crioglobulinemias, que no son más que, por ejemplo, las cristalizaciones que pueden tener cuando baja de los 37 grados Celsius, por ejemplo, la sangre, que puede enfriarse un poquito más y como que se comienza a sedimentar como en unos cristales. Y esto puede generar, por ejemplo, trombos y demás. Y acá va a ser como un color medio turbio, ¿no? Como un amarillo turbio en realidad, como un mate. Ya. Entonces, después vamos a tener la capa leucocitaria, que no es más que leucocitos más plaquetas. Los leucocitos pueden ser basófilos, eosinófilos, pueden ser neutrófilos, ¿no? Dentro de estos, y también pueden ser, por ejemplo, en esta capa leucocitaria también están agregadas las plaquetas, que son acelulares. Y finalmente el eritrocito, del que vamos a hablar un poquito más a detalle, porque en realidad casi todo vamos a estar, por ejemplo, viendo el tamaño que debe tener este eritrocito. Algunas propiedades muy importantes que se utilizan en la parte clínica, que es muy importante saberlo. Entonces, vamos a primero diferenciar entre suero y plasma. Y resulta que, por ejemplo, el suero
no es más que, por ejemplo, cuando tú dejas la sangre y no le pones heparina, que es un anticoagulante. Lo que pasa es que todos los agregados que normalmente están en el plasma se unen acá, se forma como un coágulo y este coágulo tiene todos los componentes, por ejemplo, de los factores de coagulación. Por ende, todo se hace como un cúmulo y las proteínas normalmente que podrían estar acá, por ejemplo, los factores y todo eso, ya se agregan en este coágulo. Mientras que en el plasma hablamos de que esta no se ha coagulado, simplemente se ha sedimentado. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los glóbulos rojos nada más, acá la capa leucocitaria y aquí están todavía las proteínas. Y entre ellas incluso los factores de coagulación. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar de una de las propiedades. Cuando hablamos, por ejemplo, de el plasma, vamos a ver que tenemos como proteínas importantes. Dentro de estas, las más abundantes, por ejemplo, la albúmina, el fibrinógeno y la globulina. La albúmina va a ser la que nos va a dar la presión oncótica, la que va a evitar que la sangre se salga de los vasos, la que el agua, por ejemplo, se salga de los vasos. Entonces, esta hace que nosotros no tengamos edemas en cada parte de nuestro cuerpo o tengamos accidentes cerebrovasculares a cada momento. Al mismo tiempo vamos a tener, por ejemplo, el fibrinógeno, que es parte de la cascada de coagulación, y cuando tú te haces algún raspón o alguna herida, o incluso con el toque, muchas veces algunas personas que tienen problemas con estos factores de cascada de coagulación pueden tener hemorragias. Pero nosotros, al ser personas que tenemos los factores de coagulación correctamente, nuestro hígado está produciendo todo esto correctamente, no tenemos estas hemorragias, no tenemos petequias, no tenemos equimosis ni nada ninguna de estas lesiones. ¿Ok? Y después las globulinas, que son parte incluso de lo que son los anticuerpos. ¿Ok? Bien, el complemento. Pero vas a ver que la globulina y la albúmina están dentro del cribado por electroforesis. Y es más, es parte también de cuando te hacen el chequeo de la sangre, vas a ver que parte del diagnóstico laboratorial, en este caso, está este resultado de la albúmina con las globulinas, porque es importante saber ello. Porque, por ejemplo, las globulinas pueden estar altas, puedes tener, por ejemplo, una relación normal de proteínas totales cuando las globulinas están altas. ¿Y cuándo pueden estar altas las globulinas? En el caso, por ejemplo, que tengas una infección activa. Y hablando de infecciones activas, básicamente vamos a ver un tema muy importante como es la velocidad de sedimentación de los glóbulos, por ejemplo, del globular. En este caso vamos a ver que el glóbulo rojo o eritrocito lo que tiene es una forma cóncava, como que con un espacio acá, porque recordemos que en el centro este no tiene núcleo, es anucleado. ¿Ok? Entonces es anucleado y la parte de la membrana le da la característica de que tenga cargas negativas en su exterior. ¿Ok? Estas cargas negativas repelen a otros glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque estos otros glóbulos rojos también tienen cargas negativas. Entonces, como tal, las cargas iguales necesariamente se van a tener que repeler. Esto evita que nosotros, por ejemplo, tengamos coágulos o trombos, naturalmente, cuando los glóbulos rojos están transitando en nuestros vasos sanguíneos. Pero, ¿qué sucede? Que nosotros, a nivel de los vasos sanguíneos, vamos a ver que tenemos proteínas, pero son como que muy poquititas. Pero cuando tenemos, por ejemplo, una inflamación, un campo de infección, por ejemplo, muy activo, vamos a ver que estas proteínas, que están como que muy pocas, van a aumentarse en cantidad. O sea, como mecanismo de defensa, por ejemplo, el fibrinógeno, la PCR, digamos que esta sea PCR, por ejemplo, y demás, estas se van a aumentar, se van a ser producidas por el hígado porque es necesario. Es nuestro mecanismo de defensa ante esta inflamación, esta infección que estamos teniendo. Lo que va a hacer estas es que van a bloquear los sitios negativos que nosotros tenemos. Esto específicamente dado, por ejemplo, por el fibrinógeno, que va a ser este azulito, ¿ok? Entonces van a bloquear todas estas cargas negativas, haciendo que los glóbulos rojos puedan adherirse entre sí
Y cuando se adhieren entre sí, van a comenzar a formar como grumos, como coágulos, como moneditas unidas. Y a esto se llaman las fases, ¿ok? De esta prueba que se llama velocidad de sedimentación. Esta prueba de velocidad de sedimentación básicamente nos va a permitir analizar esto. ¿Está sucediendo este proceso? Es decir, tenemos una cantidad elevada de, por ejemplo, proteínas como PCR o el fibrinogen que pueda permitir esto. Entonces, normalmente lo que hacen es unir citrato con la sangre, 2 mililitros generalmente. Y lo que hacen es esperar una hora. Lo que pasa en esta hora es que pasan 3 fases. ¿Okay? Primero la agregación, porque en este caso los glóbulos rojos que van a estar separados se van a comenzar a unir y van a comenzar a sedimentarse, pero muy lentamente. Después vamos a pasar a la parte de sedimentación como tal, en la cual ya tenemos como tiras de moneditas acá de glóbulos rojos que van a comenzar a caer a mayor velocidad, que se da, por ejemplo, en los siguientes 45 minutos. Y después el empaquetamiento, en el cual ya tenemos, por ejemplo, todas estas moneditas juntas en la parte más baja, como que ya sedimentada. ¿Ok? Bien. En base a esto, pasadas todas estas fases, todo esto puede pasar, por ejemplo, en una muestra en la que tenga un paciente que tenga inflamación o no tenga inflamación. O sea, las fases sí o sí pasan. ¿Ok? La cuestión es cuánto se sedimenta. Normalmente en una hora, esto es la sangre pues en el momento cero, después de una hora, lo normal debería ser, por ejemplo, de menos de 15 mililitros, ¿ok? La sedimentación, es decir, que los hematíes están acá. Y acá ya queda como que un poco de lo que sería el plasma. Mientras que en la inflamación, al, por ejemplo, volverse más pesados, porque se van uniendo unos con otros, entonces al unirse unos con otros se van volviendo más pesados, pero al mismo tiempo recordemos que es como una mochila, ¿ok? Es como una mochila en la que yo tengo, por ejemplo, un glóbulo rojo, tengo mi glóbulo rojo, y si este glóbulo rojo está así, súper libre, nada más, todo tranquilo, puede transcurrir. Pero ¿qué pasa si a este glóbulo rojo yo le pego, aparte de que le agarro con su otro amigo que es como que un poco más flojito, ¿no? Y aparte de ello le pego muchas proteínas más, como que le meto como unos kilos de piedritas ahí. Entonces, obviamente ya no va a poder avanzar como debe ser y lo que va a hacer es ya no avanzar, sino que sedimentarse. Y es lo mismo que pasa acá. Esto ayuda a que este efecto de prácticamente sedimentarse se dé mucho más rápido. ¿Ok? Es como hacerlo mucho más pesado y es por eso que la sedimentación se da mucho más rápida y por ello que en una hora ya tenemos como más de 40 milímetros ya sedimentados, es decir, solo plasma. ¿Por qué? Porque los eritrocitos se han bajado. ¿Ok? ¿Cómo interpretamos esto? Básicamente para ello tenemos que tener en cuenta cuáles son los valores normales de sedimentación. Y normalmente, por ejemplo, en recién nacidos debería en una hora solo sedimentarse 2 mililitros. En niños solo 10 milímetros. Y, por ejemplo, en lo que serían los adultos deberían, dependiendo si es menos de 50 años, si es varón, menos de 20 milímetros. Y en una mujer sería menos de 15 milímetros. Menor o igual. ¿Ok? Y si es de 50 años, de más de 50 años, debería en un varón menos de lo que sería 20 milímetros y si es mujer, menos de 30 milímetros. Bien, ahora vamos a ver lo que son las causas del incremento, y en este caso patológicas y fisiológicas. Cuando hablamos de la infección, básicamente vamos a ver que nuestro hígado está produciendo más proteínas de inflamación y por ende naturalmente vamos a tener mayor velocidad de sedimentación porque se van a adherirse y van a permitir que cubrir estas cargas negativas, lo que van a hacer es que se van a adherir con otras células eritroides. ¿Ok? Pero también el cáncer puede generar esto, así como por ejemplo la inflamación en general. Porque el cáncer, por ejemplo, recordemos que uno de sus mecanismos de acción es generar inflamación. Que en un primer momento como que lo contiene, pero después como que lo agrava e incluso es
práctico para el cáncer. ¿Por qué? Porque le permite obtener ciertas citocinas. Porque recordemos que las citocinas que al final se van a liberar en la inflamación también pueden participar en la activación de este cáncer o señales para este cáncer para que pueda continuar con la mutación. ¿Ok? Y también la inflamación en general puede generarte, ¿no? Una herida que te pueda hacer tiene inflamación. Entonces eso puede generar inflamación, genera que el hígado produzca lo que son las proteínas y esas proteínas puedan adherirse a estos glóbulos rojos. Asimismo, también hay, por ejemplo, problemas como autoinmunitarios, mieloma múltiple, ¿ok? Pero también hay fisiológicas. ¿Por qué? Porque las personas, por ejemplo, los abuelitos tienden a tener mayor velocidad de sedimentación, así como las embarazadas. Ahora hablemos de la disminución, porque generalmente hemos hablado de solo aumento, ¿ok? Y generalmente la explicación o la preocupación viene cuando aumenta. Pero también puede haber disminución y no es que debería ser lo más positivo, ¿ok? Porque no sé si hemos visto acá, por ejemplo, en la parte de la interpretación dice de 0 a 15, o sea, yo puedo tener 0 y no, o sea, no debería ser lo necesario, no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque las bajas cantidades de esto también denotan patologías. Ejemplo, la hipofibrinogenemia, que es cuando tenemos bajas cantidades o baja producción de fibrinógeno, lo cual nos puede conllevar que no se adhiere a estos y por ende tenemos una BCG mucho más baja, es decir, no se adhieren a otros glóbulos rojos naturalmente porque no tenemos fibrinógeno que pueda bloquear estas cargas negativas y por ende se repelen súper rápido. Entonces, esto puede deberse a problemas hepáticos, ejemplo, pero también esto podría conllevar, al ser el fibrinógeno un agente muy importante para lo que serían las cascadas de coagulación, nos podría dar hemorragias, ¿ok? Al mismo tiempo puede también conllevar el hecho de que tenga leucocitosis, es decir, leucemias. ¿Por qué la leucemia nos podría generar un BCG mucho más bajo? Porque en realidad genera que haya una mayor viscosidad. Entonces, es como, por ejemplo, está bajando, entonces el eritrocito tiene que bajar, pero si hay otras moléculas que están acá, no baja con tanta velocidad. Es como que golpea esas moléculas y no baja con tanta velocidad. ¿Ok? Ahora, la policitemia es casi lo mismo porque son tantos eritrocitos que se vuelve mucho más viscoso y al estar en una sustancia mucho más viscosa, naturalmente la sedimentación disminuye. Y la esferocitosis, ¿por qué? Porque básicamente recordemos que la mayor cantidad de sedimentación es porque un eritrocito se une con otro, Pero en la esferocitosis estos son más pequeñitos, como que más redonditos y no tienen tanta superficie negativa que ha estado bloqueada y por ende no tienen tanta superficie de contacto. Por ende no se unen, no se apilan y no parte la función de sedimentación. ¿Ok? Entonces, súper tranquilos. Y la microcitosis porque básicamente tenemos menos peso, porque son más pequeñitos, menos pesados, entonces la fuerza de la gravedad no ejerce tanto ahí y también como tal no tienen tanta superficie de contacto con otros glóbulos rojos, por ende no se sedimentan tan rápido. Bien, ahora vamos a hablar de algunos componentes bastante importantes que están, por ejemplo, en el plasma, ¿no? Por ejemplo, la transtiretina, que tiene la función de unirse al T3 y T4 y transportarla, por eso se llama transtiretina. La albúmina, que ya les había mencionado, que básicamente esta se puede unirse a ciertos también componentes, como por ejemplo el calcio, puede unirse a las hormonas tiroideas, pues es parte de lo que es la presión oncótica. También se une a lo que son los esteroides, la bilirrubina, las sales biliares y los ácidos grasos. También tenemos, por ejemplo, que aquí transcurre la alfa-1 antitrypsina, que recordemos que muchas veces pasa del hígado, es producida en el hígado y puede irse al pulmón. Y esta nos va a evitar, por ejemplo, el enfisema. ¿Por qué? Porque actúa como un inhibidor de proteasa que normalmente es liberado por los neutrófilos, que vamos a hablarlo ahorita más adelante.
La macroglobulina, que básicamente es un inhibidor de proteasa de amplio espectro, eso quiere decir que no es específica, digamos, para una zona como el pulmón, sino que es mucho más general. La aptoglobina, que básicamente vamos a ver que se une a la hemoglobina, y esta suele disminuir, es muy importante que sepamos esto, eso suele disminuir cuando hay una hemólisis intravascular, porque lo que hace es captar la hemoglobina, encapsularla y llevarla para que pueda hacer, por ejemplo, en este caso, como que se haga una limpieza de la sangre, como que se haga un filtrado. Y esta hemoglobina no se acumule dentro de la sangre y no pueda estar generando mayores afecciones, ¿ok? Entonces, después también tenemos la lipoproteína, la LDL, que básicamente, por ejemplo, en lo que es la hipercolesterolemia familiar está afectado. También tenemos la transferrina, el complemento, que es parte del sistema inmunitario, que vamos a ver que forma el complejo de ataque a la membrana, para, por ejemplo, bacterias capsuladas. El fibrinógeno, que es parte de un factor de coagulación. La inmunoglobulina A, la D, la E, la G y la M, que son parte del sistema inmunitario. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hablar de algo muy importante, como lo es, por ejemplo, los elementos formes del frotis. Recordemos que sí, tenemos eritrocitos, ¿verdad? Sí, tenemos eritrocitos. Y yo hablé de los eritrocitos. Pero también tenemos otros componentes, los eritrocitos. Pero también tenemos otros componentes de los que ya les había hablado, que básicamente eran, por ejemplo, los que formaban la capa leucocitaria. Dentro de estos vamos a tener los granulocitos, como van a ser los neutrófilos, lo que son los basófilos y los eosinófilos. Y si ustedes quieren recordarse, solo se recuerdan con la palabra de ven, ¿ok? Ven, como de Ben 10, ¿ok? Entonces, ven, que son los granulocitos. Los neutrófilos, porque el color de sus granulos es mucho más, o sea, neutro, es decir, no tiene color. En microscopio, en micrografía puedes ver los gránulos. Naturalmente acá no se ve, es como si no tuviera, pero sí tiene. Los eosinófilos, que son sus colores, sus gránulos eosinófilos, y los otros basófilos, que por ellos su nombre también se llama basófilos, ¿no? Porque tiene gránulos basófilos. Dentro de los neutrófilos vamos a ver que esta es nuestra primera línea de defensa a nivel, por ejemplo, de infecciones. Y vamos a ver que estos neutrófilos van a estar elevados en infecciones específicamente bacterianas. ¿Por qué? Porque cuando son virales tenemos a los linfocitos. ¿Ok? Bien, después vamos a tener los eosinófilos, que son más para, por ejemplo, parásitos, ¿ok? Pero también están en relación a, por ejemplo, un tipo de hipersensibilidad tipo 2, que es mucho más, por ejemplo, las alergias, ¿ok? Alérgenos. Perdón, tipo 1. Los alérgenos son hipersensibilidad tipo 1. Entonces, después vamos a tener, por ejemplo, los basófilos, que, por ejemplo, al igual que los mastocitos, pueden liberar histamina. Los monocitos, que se pueden convertir en macrófagos, ¿ok? Pero los monocitos están en sangre, los macrófagos no están en sangre, los macrófagos están en tejido. Entonces es como un proceso de transición. Están en sangre y después pasan a tejido, entonces acá se llama monocito y acá se llama macrófago, como que más especializado incluso. Y después vamos a ver a las plaquetas, que son estas chiquititas de acá, que nos van a permitir formar, por ejemplo, dentro de lo que es la hemostasia y la hemostasia primaria. ¿Ok? Y los linfocitos, que la característica de estos, que tú puedes identificarlos claramente, es que el 90% de todo cuerpecito es el núcleo. ¿Ok? Y generalmente puedes compararlo con el tamaño de un glóbulo rojo. O sea, el núcleo es casi el tamaño de un glóbulo rojo. ¿Ok? Esto es básicamente en aspectos muy, muy generales de cada uno de estos elementos formes. En realidad tiene un debido video en realidad, porque es bastante amplio la función que pueden cumplir cada uno, incluso las formas en que pueden activarse, qué factores ayudan a activarse, qué interleucinas ayudan a activar a cada uno, cómo estos se pueden intercomunicar con interleucinas, interferones y demás, pero ese es un tema más inmunológico que es bastante amplio. Así que en un siguiente video es. Después vamos a hablar de lo que es la maduración de estos elementos formes. Recordemos que cuando hablamos de maduración de elementos formes o hematopoiesis, vamos a ver que tenemos fases muy importantes. En este punto
ya de una persona adulta, tenemos que esto se da en la médula ósea. Pero en un debido momento, cuando estabas en una etapa intrauterina, se dio en un saco vitelino, se dio en un vaso, se dio en un hígado, ¿ok? Y después evolucionó hacia básicamente de huesos largos. Aunque también tiene las diferencias. ¿Por qué? Porque un niño, por ejemplo, puede producir la mayor cantidad de sus huesos, tiene centros hematopoyéticos. Sin embargo, mientras va creciendo, estos ya se van yendo solo a las partes de huesos largos. ¿Ok? Bien, ahora estos van a provenir de un progenitor que va a tener la capacidad de autorrenovarse. ¿Ok? Que va a tener la capacidad de diferenciarse en diferentes resultados y de réplica, ¿ok? De multiplicar. Bien, dentro de esto vamos a tener que cada uno va a ir como diferenciándose, pero no puede autorreplicarse. O sea, no puede formar otro igual a él. Al momento de hacer mitosis, por ejemplo, lo que va a hacer es pasar a un origen, ya sea linfoide o mieloide. Y dentro de esto, por ejemplo, acá tenemos el origen linfoide y acá tenemos el origen mieloide. Y para esto, uno de los aspectos mucho más importantes para que pueda llegar acá es la interleucina. Y es importante que no se olvide, ¿cierto? Es importante que no se olvide. Y aquí MCSF, ¿ok? Esos son importantes porque son como unidades formadoras de colonia, ¿ok? Dentro de esto vamos a tener que los linfocitos pueden dividirse, por ejemplo, en linfocito T, linfocito B, que vamos a ver, por ejemplo, que el linfocito B es más anticuerpos, que el linfocito T vamos a tener uno que es helper, de memoria, uno que es, por ejemplo, citotóxico. Entonces vamos a ver que cada uno tiene una de sus funciones. Y después, en el origen mieloide, vamos a ver los que hemos visto que estaban transitando y los que están en mayor cantidad, ¿verdad? Lo que son, por ejemplo, los granulocitos, como son el eosinófilo, el basófilo, el neutrófilo, los monocitos que al final se convierten en macrófago una vez que pasan los tejidos, los eritrocitos y las plaquetas. Dentro de esto vamos a ver que hay factores que van a inducir esto. Entonces, recordemos, llegamos de un progenitor en común, pero estos mieloide en común, pero dependiendo a lo que está siendo expuesto, dependiendo a los factores de transcripción a los que está siendo expuesto, puede diferenciarse en cada uno de estos resultados. Y dentro de esto, los más importantes es, que no se deben olvidar, es la interleucina 5 para eosinófilos, la eritropoyetina y la interleucina 3 para lo que son los eritrocitos. Pero antes de esto tenemos que la línea eritrocitaria como tal es más compleja de lo que parece. Cada una de estas líneas es más compleja de lo que parece. En todo este proceso hay más precursores que debemos saber. Pero uno de los más importantes que sí es necesario estudiarlo es del eritrocito. ¿Ok? También las plaquetas, que son acelulares, pero provienen de una célula, que son los megacariocitos, que son los más fáciles de visualizar cuando tú ves un campo de médula ósea, por ejemplo, histológicamente, y vas a ver que son células tremendamente grandes y que van a estar generalmente cerca de los vasos cuando van a estar convirtiéndose en plaquetas. ¿Por qué? Porque van soltando sus fragmentos, sus pequeños fragmentos que tienen cada parte de ellos. Y dentro de eso, lo más importante es la trombopoyetina y la interleucina 3. La interleucina 3 también para lo que son los basófilos, para los neutrófilos es la GCSF, y para lo que son monocitos, la MCSF. Monocitos, M de monocitos, M de macrófagos. Los neutrófilos, G, ¿ok? Y nada más. Dentro de estos es muy importante también hablar de dos de estos componentes, que son la trombopoyetina y la eritropoyetina. La trombopoyetina se produce en el hígado. Eso quiere decir, un paciente que tiene mal su hígado, tiene cirrosis, tiene hepatitis, ¿va a tener una buena hemostasia? No tiene buena hemostasia. Generalmente va a tener hemorragia. ¿Ok?
la eritropoyetina, que es producida por el riñón principalmente cuando estás hablando de una persona adulta, un niño, ya es una vida extrauterina. Pero recordemos que el proceso de hematopoiesis se dio anteriormente, de lo que sería la médula ósea, también se dio, por ejemplo, en lo que es el hígado. Y es así que el hígado también produce, las células de Kupffer del hígado también producen eritropoyetina, al igual que el riñón. Solo que el hígado produce cantidades ínfimas de eritropoyetina, mientras que el riñón es la que se lleva prácticamente el papel principal. Entonces, ¿una enfermedad renal crónica me puede generar anemias? Claro que sí. ¿Por qué? Porque mi riñón no está produciendo esta eritropoyetina. Entonces, yo tengo anemia. Recordemos que las células que producen eritropoyetina no son las células del tubo colector o de los componentes de las nefronas, son células intersticiales renales. Ahora, ¿cuáles son los factores que me dicen produce eritropoyetina? Necesito eritropoyetina para la maduración. O sea, y si necesito eritropoyetina, necesito más glóbulos rojos, ¿ok? Los factores que generan esto es básicamente la baja cantidad de oxígeno. La cantidad de oxígeno, lo que quieres hacer es que todo el oxígeno que te pueda dar en el ambiente lo tienes que atrapar. ¿Y cómo lo atrapas? Con glóbulos rojos, con la hemoglobina presente en los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué hago? Induzco a la producción de más glóbulos rojos para que todo el poquito de oxígeno que tenga yo lo pueda captar todo. ¿Okay? Y para eso produzco este factor I, que básicamente va a generar que se transfiera más ARN mensajero, de lo que sería estos factores que hace, por ejemplo, la conversión del BFV a CFV, que es parte de lo que es la maduración eritrocitaria. Otro aspecto es la adenosina y, por ejemplo, la prostaglandina E2, que lo que van a hacer es generar un mayor impacto a nivel de AMP cíclico, y esto genera una señal de transducción para generar más eritropoyetina. Y que esta eritropoyetina vaya, induzca a la célula para que madure. ¿Okay? También vamos a tener que factores que hacen esto posible es en la curva de asociación a la hemoglobina, los que tengan mayor asociación al oxígeno, es decir, que no suelten el oxígeno. Tú no encuentras un glóbulo rojo que no está soltando el oxígeno, se entiende por las demás células y por ende las células renales que no está viendo oxígeno porque no me está dando el oxígeno. Por ende, yo tengo que producir más eritropoyetina para producir más glóbulos rojos, porque entiendo que no tengo disponibilidad de oxígeno. No estoy sabiendo que mis células de glóbulos rojos no me están soltando el oxígeno. Yo entiendo que no hay oxígeno, por ende produzco más glóbulos rojos. Y al mismo tiempo, la noradrenalina, la tirosina y los andrógenos van a generar una producción mayor de eritropoyetina. Pero los estrógenos, que principalmente van a predominar en lo que son las mujeres, van a inhibir un tanto la producción de esta eritropoyetina. Y esto podría explicar las razones por las cuales la hemoglobina y por ende los glóbulos rojos, el conteo de glóbulos rojos entre un varón y una mujer, que digamos pesan lo mismo, miden lo mismo, naturalmente va a ser menor en una mujer. ¿Ok? Y ahora dentro de lo que es el proceso de maduración, porque cuando hablamos de eritropoyetina, hablamos también del proceso de maduración de estos glóbulos rojos. Entonces, vamos a ver que esta eritropoyetina va a estar unida a un receptor asociado a tirosina, ¿ok? Que al final lo que va a hacer, la función principal de esto es pasar de un BFV, que es una unidad formadora de colonias, a un CFV, que es un proeritroblasto. Que al final este proeritroblasto, como vemos acá, estas son indiferenciables, pero en un punto, en el proeritroblasto va a estar como que ya mucho más cercana a la versión final que debe tener, que en este caso va a ser un eritrocito. Entonces, este proeritroblasto también va a ser capaz de recibir, por ejemplo, la hemoglobina y por ende llegar a tener el color característico. Vamos a tener que este proeritroblasto se va a convertir en un eritroblasto basófilo. Después este eritroblasto basófilo en un eritroblasto policromático, que finalmente va a tener que convertirse en un eritroblasto ortocromático, que va a terminar expulsando su núcleo hasta convertirse en un reticulocito. Y este reticulocito tiene entre 24 a 48 horas. Es el tiempo general, pero en realidad es, por ejemplo, 24 horas en sangre para convertirse en un eritrocito.
pero son entre 24 a 48 horas desde que, por ejemplo, se forme el reticulocito, ¿ok? Y entre este proceso va a perder, por ejemplo, mitocondrias y demás, y por ello va a llegar a tener una como concavidad, un vacío en el centro, que en un frotis sanguíneo van a ver como que está así y que tiene color en todas partes menos en el centro. El centro tienen como una parte clara. En realidad es porque no tiene núcleo y la mayoría de sus organelas están fuera. ¿Ok? Y eso sería todo. Después vamos a continuar en el siguiente video hablando de lo que sería EKG y todo lo que es electrofisiología.